Hola, ¿cómo están? Soy Federico La Roca. Bueno, continuamos con lo que es la Revolución Rusa y ya muy cansado. Yo la verdad estoy que no doy más. Es constantemente estudiar y hacer cosas y seguir y seguir y seguir. Nada, estoy medio saturado, pero bueno, ya queda un mes más o menos y ya termino los últimos parciales finales y termino el año. Así que bueno, ¿cómo seguir con esto de la Revolución Rusa? Yo me había quedado con algunas cositas que me habían faltado sobre el tema de la Revolución de Febrero. Por ejemplo, lo que son los principios bolcheviques de paz, pan y tierra, o tierra, pan y paz, o paz, pan, tierra y así. No importa el orden. Paz, ¿por qué? A ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo serían esas las promesas de campaña, más allá de la dictadura del proletariado que pregonaban estos bolcheviques? Paz significa salir de la guerra. Ya habíamos dicho que el sector leninista siempre estuvo en contra de la guerra desde un principio. Entonces, negociar la paz cueste lo que cueste con Alemania, así se terminan de arreglar los problemas dentro del país. Alemania y todos los otros lados, ¿no? Los otros países, el Imperio Otomano, Austria-Hungría, Italia y demás. Pan viene de justamente otorgarle alimentos a la población. Sabemos que a Rusia, específicamente al Imperio Ruso, todavía no es la Unión Soviética, la azotan como olas de hambruna y de inanición. Entonces es necesario otorgarle pan a la gente, así pueden vivir y estar mejor y no morir más de hambre. Y tierra, darle poder a la gente, ¿no? Justamente que se distribuya la tierra de mejor manera, la abolición de la propiedad privada y demás. Esos son como los principios bolcheviques. Después mencionar una autora que estuvimos tomando muchísimas referencias desde un principio, Fitzpatrick, dice que los bolcheviques no forman parte de la Revolución de Febrero. O sea, justamente los bolcheviques no son los que hacen la Revolución de Febrero, sino los mencheviques y algunos sectores del ejército. Justamente que la población le echa la culpa a los gobernantes, a este gobierno más moderado, no tan radicalizado como lo es el bolcheviquismo, el leninismo y el ejército. Es por eso que surgen como única oposición. Es decir, ellos al no haber participado de esta Revolución de Febrero, al salir muy mal las cosas, ellos son los únicos que surgen como oposición. Entonces, sumado a la firme de identificación de los trabajadores con el mismo, y algunos sectores propios del ejército, estamos hablando de los altos mandos, sino la gente típica, los soldados típicos del ejército, se potencia el golpe de octubre. O sea, después de la Revolución de Febrero, sea la Revolución de Octubre de 1917, que es la por la cual se conoce a la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, ¿no? Para 1917, no nos olvidemos que Rusia todavía sigue en la guerra, entonces tienen que resolver algunos problemas Rusia, ¿no? Por un lado hay un gran descontento con el gobierno, con las medidas tibias que se van tomando en materia económica, no se termina de... es como que luego del zarismo se siguen o se continúan algunas políticas propias del zarismo, este nuevo régimen moderado, este gobierno provisional, entonces hay muchas tomas de tierra, hay un curso ilegal, es lo típico que pasa en una economía de guerra, ¿no? Por lo menos en el siglo XX. En julio falla una ofensiva rusa en la guerra, entonces una de las últimas ofensivas, lo que causa muchísima deserción y manifestaciones. Y en agosto hay un intento de golpe de estado militar, pero que también fracasa. Yo remarco que hay mucha deserción y manifestaciones porque ¿a dónde se va a parar toda esta gente que está muy descontenta con el gobierno provisional y la guerra? Van a parar al ejército rojo, al bolcheviquismo. En octubre los bolcheviques hacen su propio golpe de estado y se genera esta mística del relato leninista sobre la Revolución Rusa. Ahí se da la famosa Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, que más bien hace referencia a noviembre, cuando se toma el poder realmente, pero bueno, no importa. En octubre se da este golpe de estado por parte de los bolcheviques, que no es más que, por lo menos de manera totalmente objetiva, una caminata de un ejército de personas encaminados o liderados por Trotsky y por Lenin hacia las distintas partes de Moscú y de San Petersburgo, además de, como habíamos dicho, el Soviet de Petersburg, que ahí estaba liderado por Trotsky, pero no es más que una caminata, no hay ninguna guerra, no hay ni nada épico en sí pasa, pero está esta mística o el relato leninista que hablan sobre todos una gran horda de trabajadores que se dan vuelta contra el gobierno y toman las calles y hay un enfrentamiento
cuando la realidad es que ahí son una simple caminata y una proclamación del poder con un gobierno política y democráticamente muy débil como lo es este gobierno provisional. En noviembre se dan las elecciones para una asamblea constituyente, esta asamblea constituyente de la que se viene hablando desde el golpe de febrero, y los bolcheviques terminan en un segundo lugar frente a un partido social revolucionario con 17 millones de votos como primer puesto, y en tercer lugar quedan los mencheviques. Acuérdense que todavía el gobierno necesita, o por lo menos este nuevo gobierno bolchevique necesita conformar unas bases políticas para poder enfrentarse a la oposición. Y si encima no estaba difundida del todo las ideas de la revolución, va a ser muy complicado llevar adelante la revolución. Es decir, no solo hacia afuera, sino por dentro hay muchas complicaciones. Y acá salta una frase, más o menos que yo la parafraseo, de Fitzpatrick, que dice que las soluciones moderadas requieren de un consenso político y de acuerdos, lo típico en las prácticas usuales. De lo contrario, los cambios se dan de manera violenta. Ya sabemos a qué va a llevar todo esto. Posteriormente, Lenin ordena anular esta asamblea y comienza a marginar a la oposición en sí, a los mencheviques y a los otros socialistas. Y ahí pongo una foto de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, o este intento de la misma, y de estas elecciones en 1917 y 1918. Aquí es donde va a comenzar esta segunda etapa de la revolución, que va a tener distintas problemáticas a solucionar por los mismos bolcheviques. Primero, negociar la paz con la Triple Alianza. Ese va a ser el primer objetivo, para lo cual va a mandar a Trotsky a liderar conversaciones, a viajar a Alemania, a Bielorrusia específicamente. Después, ordenar económicamente al país, industrializar a un país que todavía no está del todo industrializado, que no tiene un rumbo económico firme, eso todo por las crisis, por el contexto coyuntural, por la coyuntura socioeconómica. Cambiar la mentalidad de la gente, convencerlos sobre por qué hay que hacer la revolución, difundir lo que es el comunismo, el socialismo. Voy a aclarar una cosa importantísima, que a veces la gente se confunde. El comunismo per se nunca fue llevado adelante. Lo que sí fue llevado es socialismo, porque el comunismo directamente anula, es como un estado final, una versión muy extrema del socialismo. Entonces, cuando alguien te dice que hubo un gobierno comunista, sí, hubo un gobierno comunista en la parte política, pero en términos prácticos no existe el comunismo en sí, no existe, es imposible. Y luchar por ser mayoría, ¿no? Básicamente regular a la oposición, que ya estaba intentando hacer un golpe de Estado sobre este golpe de Estado bolchevique, lo que lleva a una guerra civil, ¿no? Y acá empieza este gobierno bolchevique a intentar solucionar todos estos problemas de camino a lo que va a ser esta parte del gobierno bolchevique. Se da entonces, para solucionar este primer problema, el Tratado de Brest-Litovsk, que se da en Bielorrusia el 3 de marzo de 1918. Es un tratado que es muy perjudicial económica y territorialmente hablando, además de los términos demográficos del Imperio Ruso. Es decir, ¿cómo decirlo? Por un 15% se pierde el territorio, más de la mitad de la población en términos de activos y de poderío económico, se pierde una gran cantidad de recursos, pero por lo menos Rusia deja de tener guerras contra Alemania, contra el Imperio Otomano y Austria-Hungría, ¿no? Los poderes centrales, y ya puede marginar todo este ejército hacia dentro y solucionar los problemas desde adentro. Entonces, este tratado mismo, tan desigual, tan perjudicial para Rusia, genera la guerra civil. Es una de las causas, yo diría la causa principal de la guerra civil, ya que toda la oposición estaba en contra. Pero digamos, hay que decir una cosa muy, muy importante. Los del gobierno provisional ya estaban en las puertas también de organizar un tratado. El tema es que no muchos estaban de acuerdo con este mismo tratado, ya que era muy perjudicial. Pero, por decisión de organización constante, y yo diría por devolver favores, esto es una opinión totalmente mía, de Lenin hacia el gobierno alemán, que lo ayudó con ese viaje en ese tren precintado hacia Rusia, con ese tren tan importante y tan defendido, y tan para evitar cualquier tipo de problemas a futuro con el tema de la revolución. Como para devolver favores, se negocia la paz con estos términos tan desiguales para Rusia. Y se activa una nueva etapa que se llama comunismo de guerra, en la que se confiscan cosechas, propiedades, se reclutan millones de personas para el ejército de trabajadores, ya sea gente que tale árboles, que se dedique a cosechar, que se dedique a
¿cómo sería? Levantar todos los recursos posibles para poder llevar adelante la revolución. Y se da una guerra sistemática contra la religión, en la que se clausuran iglesias, justamente no solo se clausuran, sino que se expropian iglesias, como también antes se han expropiado propiedades, justamente expropiar, ¿no? Quitarle la propiedad al privado y demás, ¿no? Se empieza una guerra sistemática contra las iglesias en conjunto a estas clases altas que generan la desigualdad de los trabajadores y todo el discurso socialista y comunista que estamos acostumbrados a escuchar. Y por un lado se generan dos bandos dentro de la sociedad. Está el ejército blanco, que es toda la oposición a este gobierno bolchevique, que son los jefes militares, los nobles, la clase media y otros socialistas, entre los cuales están los socialistas revolucionarios, los mencheviques y demás. Además, estos del ejército blanco cuentan con el apoyo de ex aliados de Rusia de la guerra. Estamos hablando de Francia y de Gran Bretaña, ¿no? Para ayudar a derrocar al gobierno bolchevique en términos políticos, ya que no les conviene, vamos a decir, como por miedo que se propague este socialismo extremo y comunismo, las potencias aliadas o los aliados apoyan al ejército blanco. Y por otro lado está el ejército rojo, conformado por este líder o este presidente del Soviet de San Petersburgo, Trotsky, ya figura más que conocida dentro del canal, que justamente representa a los bolcheviques o al gobierno rojo. Además se funda lo que es la Cheka, que es una fuerza parapolicial que está destinada a atacar a los opositores del gobierno, una suerte de SS de la Alemania nazi, bueno, en términos comunistas o socialistas. Para 1921, y después de comenzar con algunos tambaleos, con algunas derrotas iniciales, el ejército rojo empieza a ganar las guerras y podemos decir de manera determinante que derrota al ejército blanco. ¿Por qué? Se pregunta Fitzpatrick, ¿por qué gana el ejército rojo? Porque están mucho más organizados, hay mucha más disciplina, no hay diferencias ideológicas dentro del mismo, hay una convicción, por lo menos se cree, si no, no irían hacia la guerra, por parte de estos ejércitos rojos, se cree en la revolución. Por otro lado están los blancos, que tienen demasiadas diferencias entre sí, son mucho más violentos y odiados por la población, y más que nada cuando me refiero a diferencias, me refiero justamente a diferencias ideológicas, diferencias de base irreconciliables, lo que hace que sea mucho más difícil la coordinación y la organización para poder derrotar al ejército rojo. El gobierno de cualquier clase implica coerción de una clase sobre otras. Entonces, de alguna manera sí se justifica, muy entre comillas, la violencia propia de la guerra civil. Ahora pasamos a explicar en profundidad lo que es el comunismo de guerra, o por qué se le dice así y qué es. Básicamente es un intento del Estado bolchevique de cambiar el sistema financiero, económico, industrial y demás de lo que será la futura Unión Soviética, o de lo que es el imperio, todavía sigue siendo un imperio ruso, o Rusia podemos decir. Se prevé el libre comercio y además básicamente se anula la propiedad privada en términos prácticos. Y esto se da por este tema de la especulación y de las grandes propiedades en poder de muy pocos, y de tener un objetivo todos en común, ¿no? De poder llegar adelante lo que son las ideas socialistas marxistas, de una sociedad común, en donde todos tengan que trabajar, pero que puedan por lo menos perseguir sus objetivos de vida, no haya propiedad, que los medios de producción sean propiedad de todos al mismo tiempo. Pero igual hay una pequeña contradicción, porque si no hay propiedad en sí, entonces, ellos dicen que los medios los medios de producción son propiedad de todos, pero a su vez anulan lo que es la propiedad privada. Pero todos no somos el Estado, o todos no somos como lo público en sí. Bueno, no importa, me voy a meter en un debate filosófico y sociológico que no quiero dar ahora mismo. Después está el tema de los problemas con los granjeros, o lo que nosotros acá en Argentina le decimos el campo. Hay una agricultura tradicional a pequeña escala que, según los comunistas o los socialistas, debe ser reemplazada por las granjas colectivas, que sean en un principio, controladas por el Estado o por el gobierno. Entonces se busca eliminar la propiedad privada. Además, por un plan de etapas, como yo lo había mencionado antes, tiene que terminar el Estado. Y hay una idea de un futurismo con máquinas perfectas que controlan toda la sociedad, que rigen de manera perfecta la sociedad. Unas ideas medio locas de ciencia ficción que están muy relacionadas al futurismo artístico y demás dentro de la futura Unión Soviética. Entonces, como dije, los socialistas no hablan sobre el cese del Estado,
ni siquiera los que sí hablan de eso es el comunismo. El comunismo no quiere que ni siquiera exista Estado, para nada, que no haya Estado. Entonces, cuando dicen que en Rusia hubo comunismo, eso es falso, porque siempre hubo Estado. Hubo un intento de acercamiento en esta etapa de comunismo de guerra, entre comillas, hacia una idea más radical, si se puede decir, de comunismo, pero nunca se pudo implementar al 100%. Además, se dan algunas medidas progresistas, como otorgarle derechos a las mujeres, el tema del aborto legal. En derechos de mujeres me refiero al sufragio universal por parte de hombres y mujeres, que ellas puedan trabajar, derechos laborales y demás. Pero también, nuevamente, ¿qué pasa con los otros grupos sociales? ¿Era tan progresista este comunismo de guerra? Ya es obvio el antisemitismo que había, el comportamiento racial hacia otras sociedades, otras nacionalidades. También el problema con los homosexuales, que a día de hoy Rusia lo sigue teniendo. No vamos a decir que Rusia, o por lo menos esta Rusia socialista, comunista, si quieren decir en términos políticos, estaba a favor de la libertad absoluta en la parte sexual. No, claramente no. Había campos de concentración y demás. Pero bueno, eso viene después en la etapa stalinista. Entonces, se habla mucho de dictadura del proletariado, pero en realidad esta en la práctica terminó siendo más bien una dictadura de el partido bolchevique, una dictadura bolchevique. ¿Y por qué digo esto? Porque en sí los bolcheviques que manejaban todo el gobierno en realidad no eran trabajadores o esta clase proletariada o los proletarios en sí, si quieren usar esa terminología. Era más bien la mayoría gente de clase media que después, si bien después se empezó a cambiar esa parte con el estalinismo, pero en un principio es la misma idea de siempre, gente culta, intelectual, manejando y hablando sobre igualdad y ¿cómo decir?, sobre ser ellos mismos trabajadores, pero en realidad eran todos gente de clase media, media alta, propia de la inteligencia, manejando el gobierno. Entonces no era tanto una dictadura del proletariado ni para el proletariado, sino más bien una dictadura bolchevique, propia del partido y con su ideología. Según Fitzpatrick, esta naturaleza dura y autoritaria del partido determina el estilo del gobierno a futuro. Líderes autoritarios, ya sea Lenin, ya sea Stalin, ya sea, bueno, Trotsky en un cierto sentido, pero más que nada Stalin es la representación absoluta del partido bolchevique. Organización verticalista, los que están más arriba son los que dominan, no hay una igualdad, hay una estructura más piramidal, no hay una igualdad de consejos, hay como un líder, como dije, un líder autoritario, central, hay no la existencia de disensos, hay mucha persecución política. Y esto se toma como a los que no están dentro del partido son enemigos del Estado, son enemigos de la revolución, ende o ergo, quieren que le vaya mal a todos los trabajadores y protegen a las grandes clases altas y demás. Una cosa medio de falsa dicotomía, ¿no? Estás a favor de la revolución o en contra. Si estás en contra de la revolución, estás en contra de los trabajadores y demás, cuando mismos opositores eran otros socialistas y demás. Pero bueno, no importa. Ya terminamos con ese debate. Yo lo que quería representar ahí es la obvia dicotomía que había dentro de este comunismo de guerra, ¿no? Este comunismo de guerra que dura hasta más o menos 1923, 1924, ¿no? Sí, podemos decir 1918, 1921 mejor, porque a partir de 1921 comienza una segunda etapa dentro del leninismo, que se llama NEP. Hacia el fin de la guerra civil, Lenin, justamente viendo que estaba fracasando este tema del cese de la propiedad privada, intento de colectivización, podemos decir, este cambio del sistema, prohibir el libre comercio y que se quiten todos los excedentes de los granjeros, que estaba llevando a muchas muertes y hambruna, se reintroduce el libre comercio, además de que había mercados negros paralelos donde había otro sistema de precio y todo. No sé de dónde les sonará eso, pero hoy en día se puede ver todo ese tema. Se reintroduce el libre comercio, y lo mismo que la propiedad privada, lo cual genera un mejoramiento a un nivel general de los niveles de vida y estatus de ciertos granjeros, los que sean llamados kulaks en un futuro. Los kulaks son granjeros ricos, que salen propiamente dicho de la NEP. ¿Qué significa NEP? Es New Economic Politics. New Economic Politics. En español, la nueva política económica, justamente implementada en 1921 y cesada o que termina en 1929-28, podemos decir más o menos. Ya van a ver por qué termina en esa época. Y hay un cuestionamiento muy fuerte dentro del partido, medio silencioso pero fuerte,
de la ideología. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros somos la revolución comunista, la revolución socialista, pero estamos aplicando nuevamente las bases capitalistas. Está esta idea de retroceder 2 pasos o retroceder un paso para poder ir 2 pasos hacia adelante. Es como retroceder un poco, pero para tomar impulso e ir hacia adelante, para estabilizar un poco la situación económica de la Unión Soviética. El 30 de diciembre de 1922 se sanciona la nueva constitución y se crea la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un conglomerado de estados que en realidad están unificados en uno y que está en constante expansión hasta 1989-1991, más bien 1921, que es el fin de la Unión Soviética. Principalmente están dominados por Rusia y en lo político por los bolcheviques dentro del partido de Rusia. Es Rusia y otros países más, la Unión Soviética, eso ya lo sabemos todos. Dentro del mismo están, con el tiempo, ¿no? Se van sumando países, está Ucrania, después viene Bulgaria, Kazajstán, Lituania, bueno, todos esos países de ahí del este de Europa, más tirando para Asia, todos esos países, todo ese conglomerado de países forman lo que es la Unión Soviética, Georgia y demás. El 21 de enero de 1924 muere Vladimir Lenin, ya que él tenía unos problemas de salud, ya estaba empezando a tener muchos problemas para hablar, para caminar. Yo no quiero decir burradas, así que no voy a opinar sobre qué enfermedad tenía, pues no me acuerdo, pero estaba relacionado con unos problemas cerebrales en los que él ya al final no podía ni caminar, hablar, yo te podía escribir, pero también ya no estaba bien al final de su vida. Además podemos decir que en un principio él se llevaba muy bien con con Stalin, pero después comienza a haber problemas entre ellos, muchas rispideces por la personalidad de Stalin, porque Stalin era mucho más violento, provenía de una casa más difícil, de un país más difícil, no era, según Lenin, lo que necesitaba la revolución para seguir y debía ser alejado lo antes posible. Entonces, el 21 de enero de 1924 muere Lenin y no hay un inmediato sucesor claro, ¿no? Hay distintos candidatos, entre ellos está Trotsky, pero hay otra persona, ¿no?, que empieza a surgir política y socialmente hablando. Está el secretario general de la Unión Soviética, un cargo que no era importante para la época, pero con el tiempo se fue como, por unas, podemos decir, jugarretas, se fue haciendo cada vez más y más importante ese cargo, hasta llegar a ser como el líder supremo. Hay un georgiano de nacimiento, no es un buen orador, no es tan carismático, no es tan culto, no estudió en la universidad, o por lo menos no era tan culto como sus rivales, no era Lenin claramente, y es una persona que manipula, que proviene de un estrato social más bajo, más delictivo, y hace alianzas constantemente, pero después traicionando al resto para llegar a lo más alto. Además está el tema de las manipulaciones fotográficas que realiza esta persona en cuestión. Y así es como en 1929 se consolida como el principal líder de la Unión Soviética, manteniendo este cargo, ¿no?, de secretario general de la Unión Soviética, un cargo que era para nada importante, pero que después esta misma persona, por términos constitucionales, legales, lo transforma como el principal cargo, algo muy parecido a lo que hace Hitler con la Cancillería, que después la unifica después de la muerte de Hindenburg, y para él terminar siendo el Führer, ¿no? Para 1928, este personaje llamado Joseph Stalin comienza a disolver la nueva política económica, a la vez que elimina a sus competidores de poder, ¿no?, como Bukharin y demás, ¿no? Esta persona comienza una nueva etapa en la Unión Soviética, lo que es la dictadura de Joseph Stalin. Un periodo mucho más oscuro, más radical de lo que venía siendo el leninismo, mucho más fuerte, más extremo, pero es la nueva etapa de la Unión Soviética. Entonces, haciendo un pequeño repaso, tenemos el zarismo después comienza a tener problemas con la guerra, se da la Revolución de Febrero, esa aparición de estos personajes macabros en el medio, Nicolás II con su inutilidad política y demás. Va muy mal la guerra, está la Revolución de Febrero, el gobierno provisional, tirado más a la izquierda, después un poco más a la derecha, pero terminan fracasando. La Revolución de Octubre, el leninismo en su esplendor, la nueva política económica, conformación de la Unión Soviética, y ahora llega para 1928-1929
la llegada del poder de Joseph Stalin con su dictadura stalinista hasta 1952. Y en el medio hay una Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya lo veremos en próximos videos. El siguiente video será la parte final, que es la dictadura de Lenin. Un poquito como explicando qué pasa, qué sigue. Pero bueno, ya sería el fin de la Unión Soviética. No la Unión Soviética, pero sí el leninismo. Bueno, esto ya es el fin, ¿no? Cuando se muere Lenin en 1924. Y hay unos años en el medio que no hay un claro liderazgo, pero esta persona, esta figura de Joseph Stalin cada vez subiendo más y más escalafones dentro de la Unión Soviética. Espero que les haya gustado este video. Ya sabemos, queda la dictadura de Stalin y ya termina la revolución, ¿no? Así que bueno, termina esto acá. Nos vemos. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego.